Hola, hola, bienvenidos a otro video más con su físico de confianza, en donde nosotros ahora vamos a dedicarnos a comenzar a estudiar un poquito de geometría y trigonometría para ingresar a la universidad. No, esto es geometría y trigonometría preuniversitaria. Y en este primer video, en esta primera sesión, pues vamos a ver los conceptos básicos. Entonces, aquí tenemos aquí los conceptos básicos. Estos conceptos básicos que vamos a trabajar son, primero, el más elemental de la geometría, que es el punto. Y el punto, como ustedes saben, como les he estado diciendo en los otros videos, pues no se puede definir en términos de conceptos más elementales que tengan que ver con geometría. Por esa razón, pues nada más vamos a caracterizarlo, vamos a decir para qué sirve, por decirlo de alguna forma. Y un punto, por lo que hace es indica una posición. Indica una posición, ajá, y se señala con un pequeño círculo, denotando la posición por una letra mayúscula. Entonces así, por ejemplo, aquí podemos decir, mira, aquí está el punto P. Pues para llevar más o menos un buen criterio, vamos a ponerlo en otro color. Entonces vamos a decir, por ejemplo, en rojo. Y aquí está el punto P. Otro concepto muy importante es el concepto de recta. Y el concepto de recta, igualmente que el punto, pues no se puede definir de manera, ¿cómo decirlo? De manera más elemental, usando conceptos no geométricos. Entonces vamos a tratar de dar una descripción para tratar de definir exactamente a qué nos referimos con una recta. Y vamos a decir que esto es un conjunto de puntos que no cambia su dirección. ¿Mm? No cambia su dirección, lo cual usualmente se dice que tiene una dimensión y que se extiende hacia ambos lados. Infinitamente. Entonces, esta recta, una recta de manera general, pues lo que se hace es que se señala por una línea, o sea, la forma de describirse es que se señala por una línea, ujú, con flechas en ambos extremos, lo que denota precisamente que se extiende hacia el infinito en ambas direcciones, ajá, y se denotan las rectas por una letra minúscula, por este, o bien por dos de sus puntos. Entonces aquí, por ejemplo, podemos decir, mira, ¿sabes qué? Aquí está la recta L. Esta es la recta L, o bien podemos pensar en, bueno, mira, ¿sabes qué? Aquí está
esta recta que contiene el punto A, contiene el punto B, y entonces la recta es la recta AB y análogamente se pone estas flechitas arriba, ¿no? Arriba de los puntos, para denotar precisamente que es una recta, que se trata de que estamos hablando de una recta que se extiende en ambas direcciones. En este sentido, típicamente se entiende que si vas de A a B, entonces puedes seguirte de frente, por eso es la flechita de este lado, o bien si vas de B a A, entonces se puede extender tanto como tú quieras y por eso la flechita de este otro lado. Ahora bien, ya que tenemos más o menos la noción de una recta, vamos a hablar de un par de conceptos también importantes que son el de rayo y semirrecta. Es importante aquí decir que algunos libros los manejan como sinónimos, otros no. Entonces, para los propósitos de este curso, de esta serie de videos, realmente va a ser totalmente innecesaria hacer la distinción entre si se trata de un concepto diferente o si se trata del mismo concepto. Entonces aquí lo que vamos a plantear es que un punto en una recta la divide en dos partes, llamados rayo o semirrecta. Y al punto, este que divide la recta, se le conoce como extremo del rayo o de la semirrecta. Muy bien. Entonces, una vez que tenemos esto, ¿cuáles son esas distinciones que se suelen hacer sobre el rayo y sobre la semirrecta? Bueno, pues esas distinciones que, como les digo, para este caso, para esta serie de videos, no hay necesidad de hacer la distinción. Y es que el rayo, pues básicamente contiene el punto, contiene su extremo, y la semirrecta, pues no, no lo contiene. Entonces, dicho esto, bueno, pues podemos pensar nosotros, mira, ¿sabes qué? Tenemos el extremo de la semirrecta o del rayo, y entonces aquí tenemos un rayo. Ah, claro, olvidaba mencionarlo. Este, entonces, bueno, ¿cómo se denota? Bueno, pues se denota por eh, dos de sus puntos, por su extremo, y un punto más de el rayo o la semirrecta, de la semirrecta o el rayo. Entonces, de esta forma, por ejemplo, podemos pensar aquí, ah, claro, y la distinción con la recta es que este, arriba de los dos puntos se coloca una flecha, ¿no?, en el sentido en que se extiende. Mm, Así, bueno, pues podemos ver ahora sí los ejemplitos.
Supongamos que aquí tenemos una semirrecta, entonces este es el punto A, este es el punto B, y entonces a este rayo lo denotamos como AB y con una flecha en el sentido en el que se extiende. Entonces acá, por ejemplo, podemos pensar nosotros, mira, sabes que aquí hay otra semirrecta u otro rayo, este es el punto P, este es el punto Q, y entonces esta recta o bueno, perdón, esta semirrecta o este rayo lo podemos denotar como PQ. Muy bien. Ahora vamos a considerar el segmento de recta. Y naturalmente, bueno, pues esto se suele llamar simplemente segmento. ¿Y qué es? Bueno, pues precisamente es eso, es es una porción de recta, o bueno, una porción finita de recta, una porción de longitud finita de una recta. También se suele decir que es la parte de una recta comprendida entre dos de sus puntos, llamados extremos del segmento. Bueno, bueno, pues entonces, si tenemos ya esto, bueno, pues anotamos al segmento por sus extremos. Y lo que vamos a hacer, bueno, pues es que como esto no se extiende hacia ninguno de los lados, es que simplemente le vamos a poner en los extremos, en la parte de arriba, una raya, una rayita. Entonces, colocando sobre sus extremos una raya o en ocasiones nada o sin colocar nada. Entonces, de esta forma, por ejemplo, podemos pensar nosotros, mira, ¿sabes qué? Aquí hay un segmento. Entonces aquí está el punto A, aquí está el punto B y el segmento este lo denotaríamos como AB. O bien, si tuviéramos nosotros, por poner un ejemplo, un segmento P perdón, un punto P, un punto Q, entonces este segmento sería simplemente el segmento PQ. Entonces estas son las dos notaciones más usuales que se suelen dar para, para segmentos. Para para esta serie de videos, pues no hace falta definir como tal otro concepto que es el plano, pero pues para que sepan que existe, pues un plano, pues básicamente es una superficie ujú, obtenida de hacer girar una recta en torno a uno de sus puntos sin preceder. Aquí viene algo complicado y es que, como les digo, el punto, la recta y el plano, pues no tienen una definición como tal formal, por la razón de que pues, no se pueden definir en términos de conceptos más sencillos. Entonces, por estas razones que les comentaba yo en otros videos, que se suelen considerar conceptos primitivos,
¿Qué es eso? Pues algo tan sencillo, tan elemental que no se puede definir, por decirlo de alguna forma, ¿no? Entonces, se da, por decirlo así, como un concepto que ya se conoce. Y aparte, pues ustedes aquí se dan cuenta que les estoy planteando una descripción del plano, pero hay algo importante en esta descripción y es este concepto que es el de preceder, ¿no? Que básicamente, como ustedes saben, la Tierra, por decir algo, está girando. Tenemos la Tierra, su eje está así y está girando en torno a otro eje, de manera tal que el eje geométrico da vueltas, ¿no? Entonces, eso es a lo que me refiero con preceder. Ahora, ¿qué pasa? Bueno, pues pasa que esta definición, como ustedes se dan cuenta, hace necesario un concepto físico. Hay otra definición del plano y es no girando la recta, sino desplazándola. Pero el problema con eso es que se tiene que decir que se desplaza de manera paralela. Entonces necesitamos el concepto de paralelismo que no tenemos de momento, ¿no? Entonces, aquí, pues, ¿qué más podemos decir sobre el plano? Pues que al igual que la recta, este se extiende en torno, perdón, se extiende hacia el infinito eh, en sus direcciones. Y estas direcciones, pues, naturalmente son las dimensiones, ¿no? Son dos dimensiones el plano. Entonces, usualmente se denota por ya sea tres de sus puntos sin agregar nada, como el caso del segmento que se puede no agregar nada, o bien por una letra griega mayúscula. Entonces, esto es lufa. Por poner un ejemplo, vamos a suponer, mira, ¿sabes qué? Aquí está este plano y este plano, vamos a decir que es el plano pi. O bien, podemos decir, mira, ¿sabes qué? Aquí tenemos este otro plano y este plano tiene los puntos A, D y C, de manera tal que este plano sería el plano ABC. Entonces, en la cuestión aquí de un semiplano, perdón, si ya tenemos la noción del plano que se extiende hacia el infinito en todas sus direcciones, pues tenemos también la noción de un semiplano. Y el semiplano se define precisamente algo similar al rayo, ¿no? Que decíamos, un punto divide a una recta en dos partes. Bueno, pues aquí en este caso, en un semiplano, para poderlo definir, consideramos que un plano se divide en dos partes por una recta. Ujú. Entonces vamos a decir nosotros que cada una de estas partes se llama semiplano. Y estas partes, bueno, pues ¿cómo las vamos a denotar? Bueno, pues se va a denotar con tres puntos. Y esos tres puntos vamos a considerar dos puntos en la recta y un punto más. De manera, bueno, un punto más en el semiplano, ¿no? Entonces así, por ejemplo, si nosotros planteamos, mira, ¿sabes qué? Aquí está un plano y por decir algo, vamos a considerar que esta es la recta que divide el plano en dos partes.
Entonces, aquí tenemos un punto A, aquí tenemos un punto B, y podemos considerar este semiplano que está acá, que sería esta parte de aquí arriba. Y por lo tanto, este semiplano sería denotado mediante ABC. Ahora, si nosotros quisiéramos denotar este otro plano que está del otro lado, pues tendríamos también el semiplano ABD. Entonces, esto aquí nada más para que se considere, pues es la parte que está rayada en diagonal, y el semiplano ABD pues sería el que no está rayado. Aquí, pues la pregunta de, bueno, pues la recta en dónde cae, ¿no? ¿En qué semiplano cae? Pues de manera similar a lo que ocurre con el rayo y la semirrecta, que es si tienen o no tienen el extremo. En el caso del semiplano, no se suele hacer esa distinción de si tiene o no tiene la recta. En el caso de que la contenga, simplemente se dice que el semiplano es cerrado. En el caso en el que no la contenga, se dice que el semiplano es abierto, pero usualmente se considera que la recta no está contenida en ninguno de los semiplanos, y la recta es una tercera parte en la que se divide el plano, ¿no? Bueno, entonces, dicho eso, vamos a considerar ahora un ángulo, el ángulo, el concepto de ángulo. Y el concepto del ángulo, al igual que en casi cualquier libro de geometría, de nueva cuenta es complicado de definir, pero una vez que se define el semiplano, se vuelve relativamente fácil de hacer la definición. ¿Qué es esto? Bueno, pues este, para los propósitos de esta serie de cursos preuniversitarios, el ángulo no es otra cosa más que la apertura entre dos semirrectas o rayos, ajá, con extremo común. También, también se puede decir que es la intersección de dos semiplanos. Esta última definición no la vamos a considerar, esta de aquí, la de la definición de dos semiplanos, esa no la vamos a considerar en este curso, en esta serie de videos, y nos vamos a quedar con esta de aquí arriba. Entonces, eh, esta parte de aquí la voy a poner en una cajita azul, que solamente es para que sepan que existe esta definición, pero no la vamos a trabajar. Entonces, una vez dicho eso, entonces podemos decir nosotros que al extremo común de los dos rayos se le conoce como vértice del ángulo, y a las semirrectas que lo definen se les conoce como lados del ángulo. Muy bien. Entonces, hasta aquí, pues ya tenemos más o menos qué es el ángulo, qué es su vértice y qué son los lados. Ahora, ¿cómo lo denotamos? Bueno, pues se denota mediante un punto de uno de sus lados, seguido del vértice, seguido de un punto del otro lado.
¿Qué más? Bueno, pues usualmente se pone un símbolo, un símbolo que suele ser este o bien suele ser este, previo a los puntos. O bien poniendo el símbolo que vamos a poner aquí, está como cuñita arriba de los tres puntos. También se le suele denotar por una letra griega minúscula. Dicho eso, bueno, pues vamos a considerar ahora un ángulo. Vamos a considerar este ángulo que decíamos nosotros son dos rayos con vértice común. Entonces vamos a decir que este vértice tiene el punto O, aquí hay un punto A, aquí hay un punto B, y entonces este ángulo lo podríamos denotar mediante el ángulo ABC. También podemos considerar ahora P, Q y R, y este ángulo lo podríamos denotar como el ángulo PQR, y también podríamos considerar este otro de acá que sería, vamos a llamarle MNP, y este ángulo lo podríamos decir, mira, ¿sabes qué? Este ángulo es el MNP y con un circunflejo arriba. Pero también decíamos nosotros, mira, ¿sabes qué pasa? Que cuando tú tienes esto aquí, este de aquí vamos a poder decir que es el ángulo alfa. Entonces, hay muchas formas de denotar el ángulo, depende mucho de para qué quieres eh, denotarlo, ¿no? O sea, por ejemplo, si queremos hacer alguna comprobación de que dos triángulos son semejantes, entonces pues podemos nosotros considerar los puntos. O si podemos, o si queremos saber sobre las medidas del ángulo, pues usamos letras griegas. En fin, hay muchas formas y razones por las cuales utilizar estas diferentes notaciones. Y bueno, pues hasta aquí dejamos el video de hoy. Espero que les haya gustado. Si fue así, pues dejen su like, comenten cualquier duda, cualquier comentario, compartan este video con quien ustedes consideren que le puede servir. Y si les interesa estos temas, bueno, pues se pueden suscribir al canal. Muchas gracias. Nos vemos hasta la próxima edición. Chao.